Pérez Terrazas. Para el doctor Jesús Martínez Garnelo. Cedo la palabra al moderador del conversatorio Justicia Penal, doctor honoris causa Antonio Loyola. Iniciamos. Hola, muy buenos días. Pues vamos a dar inicio a este primer evento que tenemos aquí el día de hoy enmarcado en la agenda. Es un conversatorio sobre materia de penal y yo creo que tendríamos que abrir con nuestro festejado, ¿no? Para que nos dé su punto de vista. Hola, buenos días. Buongiorno, benvenuti tutti. Hola. Yo creo que por equidad de género y sobre todo porque aquí estamos como anfitriones, yo le cedería la palabra a nuestra queridísima y bella dama para que inicie. Bienvenida. Pues muy buenos días. Para mí es un orgullo el día de hoy estar representando tanto a México como a Estados Unidos como directora de la Universidad de California en Estados Unidos. Pues prácticamente estoy ahorita avalada como la primera mujer en México y Latinoamérica en estar certificada con Facial Action Coding System. ¿Esto qué quiere decir? Estoy acreditada prácticamente por el Servicio Secreto de Estados Unidos en lo que es todo el sistema de codificación de lectura facial, lenguaje verbal y no verbal. También estoy acreditada por China, prácticamente en la ciudad de Shanghái, con lo que es el Mianshan, que el Mianshan es la lectura del rostro y justamente todo lo que es la perfilación de conductas peligrosas de prácticamente todo este comportamiento criminal. Soy psicóloga de formación, llevo 20 años prácticamente en esta disciplina de ser experta en comportamiento humano y también en comunicación, y soy doctora en Derecho Penal. Para mí es un privilegio el día de hoy estar compartiendo pues, prácticamente esta mesa de análisis, este conversatorio con grandes personalidades. Muchísimas gracias. Doctor Rafael, por favor, sí. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Para nosotros es un honor poder compartir con el magistrado Garnelo esta mesa. Mi nombre es Rafael Rodríguez. Yo soy abogado, director legal de una firma de abogados privada en Costa Rica. Trabajé con el Poder Judicial, soy criminólogo y me dedico al derecho penal. En realidad, la parte académica de nosotros ha sido el litigio y es nuestra experiencia. Hemos sido docentes, hemos sido investigadores, ponentes en diferentes temas y nos interesa ciertamente toda la situación propia de lo que es la justicia penal. Y cuando me hablaron y me dijeron que teníamos que hablar de justicia penal, pues creo que quien tiene que poner el tema aquí, doctor, es usted. Yo he venido trabajando y estudiando y viendo que en México desde el año 2008, con la puesta en vigencia en algunos estados de la reforma procesal laboral nueva que empezó en todos los estados a partir del 2016, procuraba, en este caso en particular, dar una solución a la problemática que México en esa oportunidad representaba. Y es la misma problemática que a nivel de Latinoamérica hemos tenido todos los países que hemos impuesto el sistema de justicia penal con un sistema acusatorio adversarial que nos permite precisamente buscar diferentes ejes. En México sucedió lo mismo que en Costa Rica. Bajo el clamor de la inseguridad ciudadana se empezaron a realizar una serie de reformas tendentes a buscar una solución. En el 2016 en México se llevaban alrededor de 18 millones de hechos delictivos. Eso quería decir que un ciudadano de cada 4 mexicanos eran objeto o eran víctimas de un hecho delictivo. Esto conlleva a magistrado Martínez precisamente a buscar una solución. Se crea el nuevo sistema de justicia penal que me informó usted, ya tiene una nueva solicitud de reforma ante la Asamblea Legislativa para efectos de modificarlos, porque nos haría pensar que esto no ha variado la situación que tenemos. Se buscaban 4 situaciones importantes.
bajo el principio de presunción de inocencia, como ente rector y usted como dueño de la teoría de la presunción de inocencia, buscábamos con un sistema de justicia penal diferente, primero el esclarecimiento de los hechos, era buscar una solución porque con los sistemas inquisitivos casi que no se daba un esclarecimiento claro de lo que estaba sucediendo en su oportunidad. Se buscaba proteger al inocente bajo el contexto de que constitucionalmente rige el principio de presunción de inocencia mediante el cual a nadie se acredita la responsabilidad si no hay un estándar suficiente de prueba para derribar esa presunción de inocencia. Se buscaba que el responsable de un hecho no tuviera impunidad, bajo el contexto de que se tenía que demostrar con prueba cierta esa responsabilidad y evitar esa impunidad. Y un eje muy importante de este sistema penal que rige todos los sistemas acusatorios es la posibilidad de buscar el resarcimiento a la víctima con medidas alternas y procurando también una serie de medidas que no tenían que ser llevadas hasta un juicio plenario con una medida alterna para evitar que la mora judicial que se estaba dando a nivel de los estados nacionales pues fuera menor. Y en este caso pues juzgar los hechos más relevantes, los hechos más importantes y lo que se consideraban bagatelas, tratar de darles una solución buscando el resarcimiento hacia las víctimas. Don Jesús, creo que esto no fue la solución real de los problemas que hemos tenido. Es mi percepción que las sociedades, los gobiernos, los pueblos, Costa Rica, Ecuador, Perú, México, Estados Unidos, con la situación que nos ha sucedido de la inseguridad que tenemos, ha pretendido criminalizar toda conducta y quieren llevar a cárcel todo hecho delictivo sin ver y dejar por fuera. Es mi percepción, doctora, no me vea mucho porque usted dice que las facciones las conoce y es capaz que me va a analizar y no quiero ese análisis. Es mi percepción que el tiempo nos ha dicho de que criminalizar los hechos no generan la verdadera necesidad o la verdadera forma de prevenir que los hechos delictivos nos sigan atacando. Hemos dejado por fuera la prevención. Nos hemos dispuesto a poner a la gente en las cárceles, pero tampoco hemos visto cómo hacemos que esta gente que está en prisión ciertamente salgan a la sociedad resocializados. Y entonces queremos una prisión con gente sin derechos para estar en prisión y con gente que tiene la posibilidad, ciertamente dentro del margen de lo que es la pena, que es buscar la rehabilitación, tener a gente rehabilitada. Y entonces creo que nos hemos ido más hacia la parte punitiva que hacia la parte preventiva. Y creo que estos sistemas tienen que ir encaminados ciertamente hacia un área de prevención en donde debemos prisionalizar a quien comete un hecho grave y se demuestra ese hecho, pero una vez que esta persona está en prisión debemos de buscar la forma de que esta persona salga a la sociedad, que es la única manera que tenemos ciertamente de bajar los índices de criminalidad y de tener cárceles con hacinamientos excesivos que no traen ninguna solución. Entonces, creo, doctor, que parte de lo que tiene que hacer la reforma procesal penal, tanto en México como en todos los países, en mi Costa Rica, es buscar la manera de criminalizar menos, de buscar soluciones y de prevenir. Esta es mi apertura para que usted nos indique un poco. En efecto, como bien refiere, todo el mundo me hace esa misma pregunta, pero ya me empezó a leer, no, ya lo hice desde antes de que dijeran absolutamente cualquier cosa. ¿Por qué? Porque prácticamente el 80% de la información que damos está justamente vertida en todo lo que es el movimiento corporal, y el otro 20% de lo que sí decimos es aquello que prácticamente se verbaliza y sobre lo que sí podemos ahondar. Entonces, en efecto, leo a las personas de pies a cabeza y ahondando justamente en esta parte, inclusive la lectura de la suela del calzado, y en esta parte, no empiezan a bajar los pies.
Exactamente, sí, el calzado se desgasta de la media a la punta. Estamos hablando justamente de conductas agresivas, de una personalidad prácticamente que no se detiene ante nada y ante nadie precisamente para la comisión del objetivo. Si el desgaste de la suela es hacia la punta, exactamente, hacia el talón, estamos hablando de una conducta de frustración. Si el desgaste de la suela es del arco, está ahí hablando justamente de los temas de sexualidad. Entonces, si tenemos una suela que está desgastada del arco hacia la punta, estamos hablando prácticamente de un agresor sexual. Siempre sucede lo mismo, doctor Loyola. Pero esto que es justamente lo que va enmarcando prácticamente el conducirse del ser humano. El ser humano está hablando en todo momento desde cómo se mueve, desde cómo camina, desde cómo justamente mueve todo, e inclusive de ese 80% de la comunicación no verbal está depositada el 93% en el rostro. El miedo no se huele, o los criminales no están por ahí justamente viendo quién va a ser la víctima y todo ello por una cuestión justamente de ver exactamente a quién le voy a hacer el daño. Eso es prácticamente FACS, que son Facial Action Coding System. ¿Esto qué quiere decir? Son unidades de acción facial que nos da una comunicación universal entre especies. Entonces, justamente la víctima empieza a gesticular de cierta manera que definitivamente a quién la va a agredir. ¿Por qué? Porque ese tiene una huella anémica. La huella anémica, que es una cicatriz justamente que se viene manejando de manera inconsciente. El sociópata tiene un resentimiento social, tiene prácticamente un quiebre, un sesgo de alguien que a lo largo de sus etapas de desarrollo le generó una fractura, y entonces él lo que está buscando que es justamente sanar de manera inconsciente esa herida que se le perpetró. Y entonces, ¿en quién va a depositarlo? En alguien en que comparta con características similares con ese agresor. Versus el psicópata. El psicópata es aquel que busca prácticamente a quien, por características específicas, justamente generar, pues obviamente, esa resolución de lo que tiene. En esta cuestión de prevención, prácticamente más allá de la punibilidad y todo ello, exactamente qué es lo que va pasando con el ser humano. El ser humano tiene quiebres y sesgos. ¿Y desde dónde? Desde el nacer, que justamente es esta parte de la impronta. La impronta es el vínculo con aquello que se nos es presentado desde el nacer, y prácticamente este vínculo con quién es con la madre. De la madre prácticamente es desde los 0 hasta los 2 años, que acorde a ese cuidado que nos da es prácticamente que tenemos la seguridad como seres humanos, y de ahí prácticamente van siendo ciertos entes sociales que están justamente acompañándonos en este proceso de comunicación a lo largo de nuestro desarrollo. Entonces, como bien se refiere, hay puntos de no retorno en esta personalidad, en estos tipos de personalidad. Entonces, ¿cómo hablar de una reinserción social? ¿Cómo hablar de una rehabilitación? Hay que ver exactamente qué fue lo que sucedió con ese ser humano, justamente desde aquellos que nacieron e inmediatamente fueron abandonados o fueron puestos en una bolsa de basura, o justamente aquellos que fueron a un DIF. ¿Qué va sucediendo con el ser humano para que vaya teniendo estas rupturas, estos quiebres, prácticamente donde finalmente busca a alguien que comparta características físicas, precisamente para poder sanar esas heridas inconscientes? Bueno, primeramente, dado que no me dieron el uso de la voz en el acto protocolario, yo les agradezco a todos los jóvenes alumnos que nos acompañan de las universidades, porque esta es la parte más esencial y más fundamental que ustedes pueden llevarse. Una especie de introspección analítica de Estados Unidos y Costa Rica, y obviamente de México. Gracias, jóvenes, por acompañarnos. Gracias, hermanas de Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. ¿No están las de Ecuador? Ya se fueron. Abajo. Y hoy otra vez si me invitan, Evidentemente a nuestros amigos ministerios públicos, jueces, juezas, muchas gracias. De verdad, mi gratitud a nuestros hermanos que nos visitan de Costa Rica también, muchas gracias. A nuestros queridos amigos de la Comisión de Derechos Humanos, muchas gracias. Maestros, académicos, de verdad, muy gentiles. Dos planteamientos rapidísimos. Primero, voy a empezar por lo que acaba de mencionar la doctora Riquelme, que muchas gracias por acompañarnos. Siempre es grato escuchar una voz femenina, ¿verdad? Independientemente de los rasgos o perfiles como los desea Edith Fromm o Adler en la materia del psicoanálisis. Siempre es maravilloso escuchar una voz femenina. Quizá porque estuvimos 9 meses en claustro materno. Cuando yo toqué las paredes la primera vez en la tercera escuela de Milán, Italia, donde dieron clases el maestro César Lombroso, Garofalo y Ferri, se me abrió un mundo tan especial y dije, no estuve equivocado en estudiar psicología. Una psicología que, por cierto, está mi hermana Carmen, me decía, tienes que estudiar algo diferente para ser abogado. ¿Qué perspectiva me estaba manejando mi familia? Hoy día, una de las materias más interesantes para entrar a esto que todavía seguimos llamando sistema penal acusatorio
en Europa y en el mundo cambió. Es un derecho de procesamiento de audiencias. Y este esquema de corte procesal lo manejo en la 4ª edición de Derecho Procesal Penal y le llamo, mi querido doctor Rafael, mitos, falacias, realidades. Nos engañaron con un planteamiento de reforma y con un sistema del inquisitorial al famoso acusatorio. En Europa, jóvenes, no encuentran ni juicios orales ni sistema acusatorio. Encuentran procesamientos de audiencias. Evidentemente, tiene un matiz bajo un esquema normativo que es el código. Nuestro código no tenemos más allá de 4 años, 5 años en la praxis. Claro, con la excepción de Chihuahua. Chihuahua tuvo evidentemente un historial mucho antes con un código ordinario, es decir, un código que se creó en el Congreso de la Unión, perdón, el Congreso del Estado. ¿Qué es lo que pasó desde la época de don Vicente Fox con un planteamiento de los sistemas de justicia? Quedaron en el tintero. Llega el presidente Calderón, lo institucionaliza y empieza el planteamiento de reformas. Nos dan 8 años para prepararnos. Se nos olvidó el sistema policiológico. Se nos olvidó por completo. Se nos olvidó sobre una serie de medidas cautelares que el doctor Rafael mencionaba sobre prisión preventiva. Hoy, en México, hablar de prisión preventiva es un verdadero conflicto. Y no tenemos ni 5 años con el Código Nacional y ya está el planteamiento de reforma, no al Código Nacional, sino a los 5 sistemas de justicia jóvenes que deben de conocer. Hoy, abogado del siglo XXI, que quiera entrar, conocer, amar la parte del derecho penal como ciencia, debe manejar evidentemente los 5 sistemas de justicia, incluyendo el sistema internacional. Hoy los protocolos y tratados internacionales deben conocerse en las ejecutorias, en las sentencias, en las audiencias, y que nuestros jueces de control tomen nota en cada audiencia. Que no los digo aquí de Guerrero, los de control sí toman nota de Guerrero. ¿Qué percepción tan grande tienen mis jueces que no toman nota en una audiencia? Empezando por la regla procesal. Váyanse a un sistema sajón, vayan a alguna audiencia del sistema español. Todos los jueces están tomando nota para recibir la descripción del hecho, no del delito como tal. Esa es una de las tareas en el nuevo libro que está a punto de publicarse sobre técnicas de investigación del hecho delictivo. Esa es la primera parte que puedo manejar como parte analítica en un contexto comparado. La parte de los protocolos internacionales, de verdad lo digo con tristeza, evidentemente yo voy en primer lugar. Cómo nos hace falta sensibilizarnos, jueces y magistrados, porque tal parece que nos quedamos en el siglo pasado. Los magistrados no quieren salir de su cubículo, no quieren ir a dar una charla a Ecuador, no quieren tener comunicación con los jóvenes, con los justiciables, incluso con los probables responsables de un hecho probablemente delictivo. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que se manejó? Escuchando al doctor Rafael sobre la teoría de la prevención, hoy general, ecléctica y evidentemente mínima, como que pasó también a segundo término en nuestro país. La violencia, la inseguridad. Un magistrado, un juez debe conocer 5 sistemas de justicia, pero deben salir de su cubículo. Dejen su despacho un rato, principalmente los que están en el sistema tradicional. Manejen derecho comparado. ¿Cuántos magistrados tengo de Guerrero en este momento? Y como lo digo clásicamente, jóvenes, y de los mariachis callaron. ¿Sí se acuerdan esa canción, verdad? Y de su mano cayó la copa. Y van a seguir cayendo muchas copas. Es increíble que entremos en el contexto de una ego-intelectualidad, cuando hay tanto que aprender. Hay que manejar aproximadamente para este derecho procesal, manejando derecho comparado, más de 15 teorías novedosas. La maestra Riquelme manejó por lo menos 4, los que le capté rapidísimamente, porque cómo habla rápido, y obviamente yo también quiero hacerlo rápido, quiero hacerlo rápido. Y lo que capté, evidentemente lo tomo como tal. Con el doctor Rafael hemos estado en varias ocasiones en Costa Rica, estamos en la Corte Interamericana, que mucho le agradezco y yo lo considero a usted como mi hermano y mi amigo. Gracias porque él me prologó el libro de la teoría de la presunción, que la verdad como salió, está a punto de publicarse en italiano este año, y obviamente yo deseo enormemente estar en julio en Costa Rica, si es que me invitan. Además, pura vida, ¿verdad? ¿Verdad, Rafa? Vamos para allá. Concluiría esta primera intervención. Si no manejamos derecho comparado sobre reglas, cuando yo he estado en otros países, lo primero que tengo que hacer, ¿cuántos reglamentos tienen en el municipio, en la ciudad? ¿Cómo está su código? Hace unos meses, cuando nació este proyecto, que mucho le agradezco a mi joven presidente Antonio Loyola en La Habana, Cuba, cuando recibo mi tercer doctorado honoris causa, de hacer este congreso en mi bello Acapulco,
señalaba y comentaba qué tan importante es penetrar en los maestros, en los académicos, en los alumnos, no para el cambio de chip, ni paradigma. Tenemos que volver a estudiar. Y para eso tenemos que traer, evidentemente, maestros como los que hoy nos acompañan manejando derecho comparado. Abogado que no se prepare día a día, independientemente de las cientos de jurisprudencias y tesis, Rafa, que todos los días los colegiados y obviamente la Suprema Corte de Justicia están manejando, es increíble. Y diría algo, en menos de 5 años hay un planteamiento de reforma donde viene el arraigo, el cateo. Evidentemente no tenemos procesamiento sobre detenciones en flagrancia, cuando en Italia está la flagrancia presunta quasi y la flagrancia prolongada para hacer una investigación. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Evidentemente la estructura constitucional, a través de legalidad, presunción de inocencia, protocolos, instrumentos internacionales y evidentemente el esquema policiológico. Está alguien aquí de Colombia, Ecuador. Las investigaciones se inician por el sistema policiológico, en México ministerialmente. ¿Y qué le hemos dado a nuestros ministerios públicos para la investigación? Son 5 técnicas de investigación. Ya no queremos hacer tesis, ya no queremos investigar. Una de las bases fundamentales para romper con el esquema de la medida cautelar sobre la prisión preventiva, que honestamente, recordando también a uno de mis queridos maestros, Solís Quiroga, Sociología Criminal, decía hace algunos ayeres que, por cierto, yo como desearía morir como él murió, impartiendo una cátedra. Me decía el maestro Solís Quiroga en su libro de Sociología Jurídica, si algo tenemos que enseñar a las nuevas generaciones es primero tener sensibilidad, humildad en lo que está uno percibiendo para poder transmitirlo. No hay cosa más interesante, doctor Rafael, ustedes me abrieron este panorama para hacer algunas reflexiones, simple y sencillamente, de que la ciencia penal o las institutas de Ulpiano y la compilación de Justiniano, desde hace cientos de miles de años en Roma, no ha concluido, seguimos con la compila, y evidentemente la medida cautelar de prisión preventiva, ya lo sugerí en el INACIPE, el instituto donde impartí cátedra también, que dejemos de hacer, como decía el maestro Solís Quiroga, folclorismo de la tipología normativa. Debemos de ser más objetivos en ello. No todo lo que es conducta o regulación conductual tiene que ser punitivo. Yo comparto su postura y sobre todo hablo de un garantismo, aún con las deficiencias que tiene el Código Nacional, pero debemos establecer una serie de reformas necesarísimas, sobre todo partiendo de la ley de extinción de dominio, que es violatoria en todos los sentidos en nuestro querido país. Con esto inicio mi participación, mi querido presidente, y estoy a sus órdenes. Secundando exactamente lo que dice el magistrado, jóvenes estudiantes, hay una cosa importantísima precisamente para poder sustentar y fundamentar, es tener un horizonte hermenéutico consolidado. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Y justamente para poder consolidar una tesis ya a nivel doctoral, por lo menos se necesita el manejo de 50 autores. Para una licenciatura aproximadamente entre 15, 20 hasta 30, pero definitivamente siempre para poder argumentar cualquier cosa se necesitan 3 autores, justamente aquellos con los que se identifiquen para poder generar una tesis, y prácticamente otros 3 para generar lo que es la antítesis, y de ello una conclusión precisamente haciendo la síntesis. Esto prácticamente secundando ello. ¿Por qué? Porque el mexicano no tiene un horizonte hermenéutico consolidado. ¿Y esto qué quiere decir? Con aquello que se les dice prácticamente caen en creer todo aquello que se les dice y no darse la tarea de investigar. La investigación es fundamental precisamente para tener estructura y consolidación en aquello que se dice y se puede fundamentar. Muchas gracias. Qué dicha que traje zapatos nuevos. La base psicológica y la parte que el magistrado Garnelo nos indica sobre la forma en que se tienen que hacer los procesos, nos ha llevado a una nueva red de conocimiento. Doctor, ya no creemos en la sana crítica racional. O sea, ya no creemos en la sana crítica racional porque ese leal saber y entender del juez no es la realidad de lo que está pasando en una sala de juicios. El ver, doctora, si la persona tiene un tipo de facción, si está nerviosa, se mostró su testimonio creíble porque no tuvo ninguna condición conductual que le hiciera ver al juez que estaba mintiendo, es meramente una percepción. Por eso las teorías nuevas que
han venido trabajando psicólogos y sociólogos para efectos de analizar la forma en que tiene que verse la prueba a nivel de juicio, como las teorías de Carmen Vázquez, de Michel Tarufo, de Jordi Ferrer Nieva, que nos vienen hablando de la epistemología del conocimiento y del tratamiento de la probática a nivel sensorial. O sea, ya nos están diciendo a nosotros que no tenemos que hacer una valoración de la prueba de acuerdo a la forma en que se presenta ese testimonio, sino valorar ese testimonio realmente y saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí, doctor, estamos sabiendo que tenemos seres humanos juzgando a humanos, sabiendo que tenemos seres humanos que dictan sentencias que pueden ser erróneas. Y por eso tenemos inocentes en prisión también. O sea, por eso es que tenemos que velar porque ese estándar de prueba que se habla en un sistema democrático de derecho suficiente no se establezca mediante una única prueba, un estándar de prueba que demuestre de que tiene que haber una serie de pruebas, indicios que generen esa certeza y esa confiabilidad de que lo que se está demostrando es cierto, sin duda alguna. Esta forma en que en muchas ocasiones a nosotros los que litigamos, yo soy abogado litigante, fui juez también, nos preocupa la forma en que en muchas ocasiones un juez dice, mire, yo no le creo a ese testigo porque ese testigo tuvo una forma de comportamiento en su testimonio que de acuerdo a la percepción del juez no genera esa credibilidad, pero ese mismo testimonio lo utilizan para darle credibilidad a otro testimonio diciendo que todo lo que dijo esta persona no sirve para la teoría del caso de la defensa, pero sí sirve para la teoría del caso de la fiscalía, con una combinación diferente. Yo únicamente uso lo que me sirve utilizar a mi favor y dejo la otra parte. Entonces, aquí efectivamente se necesita por parte de los estudiantes, por parte de los estudiosos, conocer, actualizar y capacitarse. En Costa Rica, nosotros tenemos y formamos una asociación que se llama Asociación Internacional de Profesionales en Derecho, en donde involucramos estudiantes, involucramos abogados, y en 2 años que tenemos hemos hecho más de 60 eventos académicos procurando enseñarle a los estudiantes, a los abogados a litigar. ¿Por qué? Porque la universidad hace licenciados, el abogado se hace en la calle, el abogado se hace día a día trabajando, estudiando y capacitándose. Nosotros decimos que somos una vacuna para la mala praxis legal porque tratamos día a día de buscar estas soluciones. Escuchaba, creo que al magistrado Garnelo, no sé si fue en este auditorio, hacer un análisis sobre el artículo 17 y 21 constitucional en Chilpancingo, hablando precisamente del artículo 17 de la Constitución mexicana, el cual dice es uno de los artículos más bellos que establecen de manera teórica el acceso a la justicia que dan los gobiernos, el acceso a la justicia que da el gobierno mexicano, y el 21 que dice de que ese acceso a la justicia el Estado tiene que procurarlo con todas las garantías del mismo Estado, o sea, de que tenemos que procurar esto. Nosotros vemos de que efectivamente tenemos una serie de conflictos a nivel nacional que tienen que ser objeto de una adecuada justicia, y esa adecuada justicia se hace solo con gente que tenga el conocimiento necesario para administrar justicia. No podemos nosotros efectivamente creer en situaciones, usted se queja de la ley de dominio que es un adefesio, en Costa Rica yo digo que es un adefesio también. Ahorita teníamos una magistrada pidiendo que se libere el secreto profesional de los periodistas para conocer cuál es la fuente de su información. O sea, esto, y un magistrado supremo pidiéndolo, nos dice a nosotros, entonces, si los de arriba están pensando de esta manera, que está en contra de todo lo que ha resuelto la Sala Constitucional indicando ese derecho que se tiene a esa intimidad, a resguardar ese secreto, pues ¿qué podemos pensar? Tenemos situaciones en donde se quieren criminalizar cosas que son descabelladas, como por ejemplo decir que se quiere agravar un hecho delictivo porque es cometido por un extranjero. O sea, tiene una diferencia de agravamiento el que robe una persona nacional que el que robe un extranjero, o que el robo sea contra un extranjero. O sea, aquí estamos ya pretendiendo hacer
una criminalización de situaciones que no son propias de lo que se requiere para hacer una buena política integral de prevención pública, yéndonos hacia otros tipos de sistemas y hacia otros tipos de formas de buscar una solución. Yo soy de los pocos abogados que creo en la reinserción social del delincuente y del privado, y escribí un articulito que se llama El principio de la normalidad de la ejecución de la pena, bajo el contexto de que si nosotros metemos a un privado de libertad a prisión, sabemos que el único derecho que pierde este privado de libertad o esta persona sentenciada es el derecho a la restricción, al libre tránsito. O sea, nada más le estamos quitando ese derecho porque todos los demás derechos persisten. Y si lo recluimos en un centro en donde no se tiene la posibilidad de que esta persona viva como vivir en sociedad, vamos a meter a una persona a un centro penitenciario, no lo vamos a rehabilitar, lo tenemos en una escuela de delincuencia y sale a la sociedad bajo ese mismo contexto de delincuencia que tenía. Y entonces, ¿qué es lo que pregonamos? Bueno, que si tenemos que meterlo a prisión y sabemos que el único derecho que pierde es el de el libre tránsito, pues que todos sus derechos se mantengan a nivel de la prisión, siendo la prisión un lugar como estar en sociedad. Esto no es bien visto porque se dice que si la persona cometió un hecho delictivo, pues tiene que ser sancionado. Bueno, sí es sancionado, es restringido de su libertad. Pero ¿qué hacemos nosotros metiendo a una persona a prisión si sabemos que después va a salir igual o peor? Bueno, lo lógico es que bajo el contexto de prevención que tiene el fin mismo de la pena, el que esta persona, una vez en prisión, tenga la posibilidad de vivir como que si estuviera en sociedad, para que cuando salga no exista una diferencia de ese periodo de prisionalización y llegue a la sociedad realmente como una persona pues que va a comportarse como nosotros queremos, y es parte de la prevención que tenemos. Doctor, el mover los sistemas judiciales, procesales, de enjuiciamiento y no buscar alternativas a otras situaciones nos llevan precisamente a cárceles atiborradas, a no solucionar los hechos delictivos, a buscar sentencias más largas, penas más altas, y no nos ha dicho nada la historia de que porque se impuso una pena de 25 o 50 años se redujo precisamente la delincuencia. Eso no lo tenemos. Lo que tenemos es que saber atacar la parte preventiva para buscar soluciones reales a lo que está pasando en sociedad. Ahora, tenemos sociedades en donde la inequidad es visible y lo que tiene que el Estado procurar es que efectivamente todos los ciudadanos tengamos la posibilidad de estudiar, tengamos un sistema de salud adecuado, tengamos la posibilidad de trabajar y tengamos la posibilidad de subsistir. Cuando existen estas grandes diferencias, en donde hay una brecha grande entre la pobreza y la riqueza, pues vamos a tener a gente procurándose sus necesidades mediante hechos delictivos. Y entonces aquí también una política criminal que nos enseñe precisamente a estudiar, a educarnos y a aprender y a trabajar, va a reducir esta situación que tenemos a nivel nacional, no solamente en Costa Rica, en Ecuador, en Estados Unidos, en México, sino que en todos los países. Yo voy a intervenir tantito. Yo creo que, aparte de lo que mencionan los maestros, y son grandes aportaciones, yo creo que, y se ve ahorita con el planteamiento de reforma de la Fiscalía General de la República, para mí se me hace un retroceso impresionante, sobre todo por la cuestión de derechos humanos. Yo creo que aparte de lo que mencionan maestros, se tiene que también por ahí darle una sensibilización a la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros a veces como estudiantes del derecho, como abogados o como juristas, lo entendemos, pero a veces también nosotros como sociedad no lo entendemos. Y nosotros como sociedad a veces reclamamos que la persona esté, y como vulgarmente lo decimos, ¿no?, refundida en la cárcel, porque a veces no queremos justicia, queremos que la persona pague, no queremos ese sistema de venganza. Entonces también socialmente se debería de implementar esa sensibilización, porque no es a veces el que no se cumpla, ¿no?, sino que la persona exige, y de ahí determinamos o deterioramos la figura de justicia que socialmente percibe la gente. Ahora, claro que debe de haber una actualización por parte de los operadores de los sistemas que tenemos, o por ejemplo aquí en México, me lo preguntaron ahorita en la entrevista, y sí, hoy los abogados no solamente debemos de quedarnos con derechos, nos debemos de quedar, hoy debemos de estudiar psicología criminal, debemos de estudiar psiquiatría forense, debemos de estudiar sociología criminal, debemos de estudiar penología, victimología criminalística.
¿Por qué? Porque también nosotros como juristas cometemos errores cuando nada más nos quedamos en el camino del derecho. Digo, por ahí tenemos la apología de los términos de crimen, criminal y criminalidad, o delito, delincuencia y delincuente, ¿no? También nosotros como abogados a veces cometemos esos errores. Confundimos las conductas antisociales con delitos, cuando no todas las conductas antisociales son delitos y no todos los delitos son conductas antisociales. Parte importante de lo que se está suscitando en México y yo creo que en otros países es también, y lo digo con mucho respeto, a veces a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, al no tener la expertise que se debería de tener para manifestar una nota sobre cuestiones jurídicas o cuestiones delincuenciales o cuestiones criminales, a veces cometen el error de malinformar a la sociedad. Y eso genera una desconfianza social de lo que va a ser la procuración y la ejecución de la justicia en México. Y a veces le echamos la culpa a los jueces. Lo veíamos la semana pasada con la posible libertad del líder de la Unión Tepito, y cuando fue una situación de un error en el IPH, en el informe policial homologado. Pero la nota decía, es que la justicia está mal en México, no van a dejar libre al delincuente. Entonces, también ahí se tiene que checar esa parte. Y ojo, no estoy hablando de una limitación a nuestros medios de comunicación, estoy hablando de que también los medios de comunicación deberían de tener una sensibilidad a veces, o a veces de especificar bien la situación de la nota. Ahora, contemplando la situación de los diferentes sistemas de justicia o los sistemas, yo creo que el que tenemos en México, para la realidad que tiene México, está pues acorde. Yo sí también encuentro algunas fallas, pero creo que para la realidad que tenemos, yo creo que es funcional. Lo que no es funcional es que los operadores que tenemos en México estén faltos de capacitación, por ejemplo, y también lo digo con mucho respeto, ahorita lo mencionaba el doctor Garnelo, la cuestión de la policiología, la expertise del policía, es lo que a veces nos está causando que nuestra impartición de justicia esté en declive, exactamente, ¿no? Nuestros fiscales también a veces cometen errores, y que a veces esas fallas son las que no permiten a veces a los jueces que lleven a cabo la impartición de justicia como se debería de hacer. Entonces, yo creo que sí se tiene que, por ahí, ponerle una lupita aquí en México a la situación de la fiscalía, y unas buenas capacitaciones a lo que va a ser nuestra policía, y principalmente a las policías municipales, ¿no? Ahora, en México, yo creo que estamos necesitados de esta situación de justicia, y que yo creo que la desesperación, también lo digo con respeto para el gobierno federal, yo creo que es la propuesta de la reforma por parte de la Fiscalía, una reforma a mi consideración que es urgente, porque urge entregar resultados que para mí no se están viendo. Y yo creo que esa es la desesperación que plantea una reforma tan ajustada, ¿no? Tan criminalizante, ¿no? Lo diría el maestro Rafael. Y yo creo que eso es lo que también nos hace falta. Nosotros criminalizamos demasiado y no debería de ser así, ¿no? No nos estamos preocupando por una situación de prevención. Lo mencionaba también la semana pasada, me preguntaban, bueno, si no estás a favor de la reforma que propone la Fiscalía, ¿cuál es la solución que le encuentras a esta situación? Yo creo que le debemos de poner mucha atención a lo que es la prevención de la conducta antisocial, que no se da en las escuelas tampoco. Yo creo que ahí nos está haciendo falta esa parte. Una prevención del delito. También se tendría que dar una situación, digo, en psicología, no me dejarán a lo mejor mentir, por ahí creo que hay un proyectito que se llama Primeros Auxilios Psicológicos. También deberían existir los primeros auxilios jurídicos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos víctimas de un delito o de una conducta antisocial, pero pues dejamos las cosas como ciudadanos o como sociedad, la dejamos hasta que en verdad ya traemos el problema hasta acá, y a veces eso no permite también que la impartición de justicia llegue como debería de llegar, porque también como ciudadanos cometemos esos errores, ¿no? Y hasta que en verdad ya no aguanto el dolor es a donde voy al médico. Nos falta esa situación como sociedad, nos falta la implementación de una cultura de la denuncia, no tenemos esa cultura. Deberíamos de manejar una capacitación para lo que son nuestros policías, mayor armamento a nuestros policías, y ya viendo esa situación, entonces yo creo que sí podríamos establecer a lo mejor una mejor impartición de justicia, ¿no? Desde mi punto de vista.
Haciendo un abordaje prácticamente sobre este tipo de sensibilización y todo ello que comenta el doctor Loyola, creo que vale la pena justamente, porque también capacito jueces y magistrados desde la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, prácticamente en esta parte de cómo son las etapas del desarrollo del ser humano y justamente dónde se dan esos quiebres en esas etapas del desarrollo. Cada una de las etapas se resuelve ya sea insatisfacción o frustración. Hay una línea en todos nosotros que se llama la línea caórdica. La línea caórdica es aquella que nos da el equilibrio. ¿Por qué el equilibrio? Porque es cuánto caos y cuánto orden podemos nosotros controlar prácticamente en esos márgenes de maniobrabilidad. ¿Cuál es la justa media? Es completamente individual. Entonces, prácticamente cuando estamos hablando de la línea caórdica es exactamente estar en ese equilibrio. Y lo estoy hablando prácticamente desde el docente, desde el discente, desde el estudioso, desde el juzgador mismo, desde absolutamente todas las trincheras, inclusive del abogado. Exactamente ver dónde está esa línea prácticamente que me da el eje, me da exactamente esa rectoría para saber hasta cuánto orden y hasta cuánto caos y cuánto orden puedo manejar y controlar. Aquí prácticamente postulo, esta una de las teorías prácticamente lo que es el Eros y el Tánatos. Eros prácticamente es todo aquello que me lleva prácticamente hacia dónde, hacia el amor, hacia la vida, justamente a la satisfacción, al placer. Tánatos es completamente lo opuesto, es aquello que me lleva justamente desde un displacer, desde una insatisfacción, desde el mismo dolor, desde el mismo miedo justamente a Tánatos, que es morir. Entonces, si como juzgador en ese momento justamente está atendiendo la situación prácticamente de lo que se está viviendo en esta construcción social de la realidad que se vive prácticamente al interior de cada una de las audiencias en estos espacios, es exactamente lo que se va construyendo en ese momento con lo que se va teniendo, y aquí pues obviamente muchas veces se pierde de vista que lo que hay que hacer es prácticamente amoldar las conductas prácticamente y todo al hecho precisamente punible. Entonces es tipificar prácticamente la conducta y el hecho y todos aquellos indicios precisamente para amoldar al tipo penal o para desvirtuar el tipo penal. Y entonces muchas ocasiones, como ese mismo juzgador, un sujeto, el sujeto desde dónde está justamente en esa línea, en qué parámetro de la línea caórdica está, porque en muchas ocasiones he estado pues prácticamente con juzgadores donde dicen es que esa persona tenía ciertos referentes de aquella tía que de pronto me exhibió en la primaria, y entonces pierden de vista lo que está pasando justamente al interior y empiezan prácticamente, y también como sociedad, a hablar prácticamente desde su tánatos, desde este miedo, displacer, insatisfacción, y es justamente ahí donde se quiere juzgar, condenar o atrápenlo, háganle y todo ello. O aquella persona prácticamente que está en este juicio crítico, lógico, con este horizonte hermenéutico bien fundamentado, bien sembrado, en una línea caótica estructurada para saber exactamente desde dónde se construye, no desde dónde se destruye prácticamente por esa misma situación de quiebre que se tuvo en alguna de las etapas del desarrollo. Entonces esto es completamente personal, individual, hasta dónde caos y hasta dónde el orden prácticamente puede regularme en mi eje de equilibrio para no desbordarme, ni desbordarme prácticamente en un orden estricto, pero tampoco desbordarme en el caos necesario que me va a llevar prácticamente a criminalizar, justamente a morir o matar. Bien, siempre es importante, aplauso para nuestra maestra, siempre es importante recibir una serie de percepciones cuando hay conjunción de un mismo propósito y fin. Antropología clásica, cultura hebrea, cultura evidentemente del derecho canónico, sociología criminal, viene la propia criminología. Tuve el privilegio de conocer al maestro Alessandro Barata, un italiano fantástico, que hablaba de la criminología crítica. Tengo todavía dedicado su libro y me dijo, el día que escribas, tienes que tener la sensibilidad de hablar de realidades. Apártate un poco de las teorías. El esquema, el tema que tocaba mi presidente, mi joven presidente, es que efectivamente en nuestro país, doctor Rafael, nos hemos olvidado de muchas cosas. La ética, la moral, la percepción de sensibilidad. Cuando escuchaba comentar la parte del valor probatorum, yo he señalado en uno de mis libros que la regina probatorum en el procesamiento penal en el mundo es la ciencia indiciológica a través de la teoría circunstancial. Nada de sana crítica, nada de tasación de pruebas, porque incluso con nuestro Código Nacional se acabó la prueba como tal. Es los datos, el hecho, los medios de prueba, y agreguen los indicios. En España, la crítica, usted que habló de mi querido maestro y amigo Jordi Ferrer,
de la Universidad de Girona, que ya estuve también con él, habla de una racionalidad en la prueba. Sí, nada más que pongan a racionalizar a un juez de paz o a un juez de primera instancia que nunca ha tenido la sensibilidad de leer por lo menos el libro de auxilios mínimos en materia de psicología o de psiquiatría. ¿Cómo vas a recibir al que probablemente está detenido? Jordi Ferrer es uno de los innovadores en la racionalización formal, pero también pregunto, la cultura, principalmente donde he estado en la Universidad Complutense de Madrid y en la de Santiago Compostela, yo pregunto, convencionalidad, emitir resoluciones por convencimiento. No recuerdo que mis hermanas de Ecuador me lo recuerden si fue un magistrado que decía, yo ante el juez o ante el fiscal tengo que convencer. Sí, pero si es un artista y maneja todos los artes histriónicos o maneja la famosa deontología lingüística o corporal, evidentemente que ya jodió al detenido o a la defensa porque está convenciendo a otro ignorante que nunca ha estudiado. Entonces ese es el gran problema. Racionalizar la prueba a través, evidentemente, ad libitum, me parece un tanto delicado. Todos debemos entrar en este esquema de preparación tan formal. Y algo interesante, ¿cómo describir? Conste, jóvenes abogados, esto ya no es el Código Nacional. Artículo 20 Constitucional, fracción octava. Jueces y magistrados para emitir resoluciones es por convencionalidad. Que estés convencido. Dictar sentencias, dictar autos vinculatorios o autos de formal prisión, si estás convencido, evidentemente, ya de verdad estamos en el tiempo, ¿verdad? Muchas gracias, rector. Concluiría con dos ejemplos manejando el gran problema que tenemos en nuestro país con este procesamiento acusatorio. Medidas cautelares, jueces de ejecución sin doctrina, jueces de control sin formación que no controlan nada, y perdónenme, no controlan, son jueces de legalidad y manejan la legalidad en las audiencias. Y esto lo he dicho en Costa Rica, lo he dicho en Ecuador. Y no recuerdo si fue un magistrado en Ecuador que decía, yo para convencer al juez y al fiscal, y obviamente llevarlo a prisión, tengo la teoría del convencimiento para lograr el propósito. A mí me parece absurdo. Algo, y con eso concluiría. Dos ejemplos de mi querido maestro y amigo, yo lo escuché en una conferencia cuando estudiaba el doctorado en la UNAM. Fueron 5 años de clase diaria, de las 7 de la mañana a la 1 de la tarde, me tocó la parte más terrible, hasta con un propedéutico. Conocí al maestro Henry Albert, decía, la ciencia penológica a través de sus 3 momentos, punibilidad, punición y pena, o la parte criminológica a través de conductas sociales, sociales o parasociales, tenemos que hacerla a un lado para hablar de los sustitutivos de regulación conductual. Y hablaba de la cultura hebrea porque incluso el mismo Moisés y el propio sabio Salomón describió una serie de modalidades sustitutivos desde aquella cultura. Y obviamente yo en la parte de todos mis libros lo manejo como tal. Y les manejo 2 ejemplos rapidísimos. O bueno, uno, porque el señor rector me está diciendo que finish, el caput. Ya me voy, rector. El maestro Henry Albert decía que en una ocasión en Estados Unidos, creo que en Texas, un joven de 18 años entró a un domicilio. Se robó el televisor. Acuérdense de aquella época, él fue asesor de la Segunda Guerra Mundial. Se robó el televisor, en la graciosa huida se le cae el televisor, esos que se manejaban manualmente, no los de control, de cual dicen, vieja, pásame el control, alcánzame el control. No, manual. Se rompe evidentemente el televisor y lo llevan con el juez de legalidad. Estoy hablando 1985, no lo hemos intentado en nuestro país. Y hago este comentario por los 2 hermanos en Guanajuato que llevan 65 detenciones y las que se acumulan esta semana y han salido bajo la famosa figura de la puerta giratoria, que es también una ficción de carácter procesal. Bueno, los llevan con el juez de legalidad o el fiscors, aquí jueces de paz, y le dice, ¿en qué trabaja usted? Es la primera parte que debe ser un juez. ¿Qué hace? En la descripción formal, sociológica y económicamente. No, pues soy chofer. ¿Y por qué robó? Tenía necesidad. ¿Y qué sugiere usted? Cosa que no ocurre en mi país. ¿Qué sugiere usted para hacer la resarcición, no la reparación? La resarcición del daño. No, lo que usted me indique, su señoría. Pero bueno, el trabajo es temporal. Dice, muy bien, a partir de este momento le conseguimos trabajo. Primera acción sustitutiva. Trabajo, no pena de prisión. En efectos formales de la punibilidad descriptiva, legislativamente hablando. Segundo tipo de sanción preventiva. A partir del día de hoy, señora, era una anciana, señora,
¿De qué horas a qué horas veía usted sus programas, para no decir telenovelas, en Estados Unidos? Dice, bueno, por lo menos de las 5 de la tarde a las 8. Se le condena, se le sanciona a usted durante 3 meses. 3 meses. Diario, esté usted con la anciana cambiándole el canal donde ella quiera. Y tercero, que tiene usted la acción preventiva de adoptarla como abuela. Estos son sustitutivos de carácter sociológico y estatal. Una justicia restaurativa, pero estoy hablando de 1980 y tanto, escuchando a este asesor. Amigos, yo les pido de favor encarecidamente que en este primer ejercicio tan dinámico, el estar acompañado con una prestigiada doctora, de verdad yo me llevo una muy grata impresión, es la primera vez que la escucho. Seguiré abrevando conocimientos del doctor Rafael, todo mi cariño, mi gratitud. Hermanas de Ecuador, 1000 gracias. Ustedes saben que se robaron mi corazón en Loja, se robaron mi corazón en Quito, y que evidentemente mi presidenta, sorprendentemente no tengo cómo pagarle, que vinieron 25 o 30 de Ecuador, de Costa Rica, muchísimas gracias, de mis amigos de derechos humanos, y de manera muy particular quiero dejar patente a mis amigos del Poder Judicial. Aquí sí hay hermanos del Poder Judicial de Guerrero, ¿ah? ¿No hay? Sí, hombre, sí hay. Muchas gracias por acompañarme. Mis jueces, aquí están mis jueces. Van a ser magistrados, no se preocupen, aquí los vamos a bendecir. Y lo más interesante para todos ustedes jóvenes, siempre, siempre, y lo digo de todo corazón como buen guerrerense, abran las neuronas, abran su corazón, pero abran sus brazos para recibir toda la información. Muchas gracias. Podríamos seguir con una gran charla de los presentes conferencistas, pero por parte de tiempo les comento antes de proceder a entregar unos obsequios del gobierno del estado. Los que se anotaron para el taller de justicia penal para adolescentes, hay que pasar en la parte de abajo, en uno de los auditorios que es, perdón, José Dávalos, tanto de la Americana como de la Guadro, para que hagan favor de